Todas las personas en algún momento de nuestra vida pasamos por crisis, miedos, incertidumbres, rupturas, duelos. Pero, ¿qué pasa cuando por fin das ese primer paso y acudes a buscar ayuda profesional? Hoy quiero compartirte historias reales de personas que decidieron dar ese primer paso y pedir ayuda. Muchas gracias a esas personitas que confiaron en mí, en mi trabajo y sobre todo que hicieron un gran esfuerzo y tuvieron la convicción de querer alcanzar sus propios objetivos y de ser una mejor versión de sí mismos. Por favor, quédense y si alguna vez has dudado sobre el proceso terapéutico, este video puede cambiar tu perspectiva. ¿Por qué decidiste acudir a terapia? Decidí acudir a terapia cuando sentí que las cosas que me estaban sucediendo estaban rebasándome. Puse en riesgo mi integridad física y eso me impulsó a pedir ayuda. Yo soy Abraham y estudié diseño gráfico. Yo sentía que había algo en mí que no lograba comprender. Es como si tuviera algo que no podía explicar en palabras, simplemente en sentimientos. También que empezaba a tener bastantes pensamientos negativos. Sentía que lo que estaba sucediendo en mi cabeza no era lo que yo pues entendía como algo positivo. Empezaba a sentirme muy deprimido por no comprender pues varias cosas, tanto de mí como del mundo exterior. Porque me sentía desconectada, me sentía desvinculada. Algo dentro de mí se sentía diferente. Mi entorno seguía siendo igual, pero yo no me sentía igual. Necesitaba encontrar las respuestas a todas estas emociones, a todo este cambio que yo estaba sintiendo interno. Por eso decidí tomar terapia para averiguar qué estaba sucediendo conmigo, qué era lo que me estaba haciendo cambiar de forma de pensar. Honestamente, yo era una persona que tenía bastantes cosas guardadas desde hace muchísimos años. Era una persona que me sentía cada vez más y más atrapada, más acorralada. Me sentía solo, me sentía sin apoyo, que no tenía la suficiente confianza de contarle a mis padres todo lo que pues sentía o me dolía. Entonces, pues la verdad, un día exploté y decidí que no quería que volviera a suceder eso. Por ello decidí acudir a terapia. Yo tomé esta decisión ya que no me sentía feliz conmigo misma, ni con mi vida, ni con la relación que yo tenía en ese momento, y quería encontrar una forma de mejorar dicha relación y sentirme bien en todos los aspectos de mi vida. Principalmente porque no estaba feliz con la perspectiva que tenía yo en ese momento en mi vida. Como que con los pensamientos decía, esto no es normal, esto no es bueno. Como un efecto dominó, o sea, las decisiones y todo eso, no estaba feliz, ¿no? Como que con el ambiente en el que me encontraba en ese momento. Entonces ahí es cuando decido acudir a terapia. ¿Cómo describirías tu experiencia en terapia? Describiría mi experiencia en terapia como algo enriquecedor. A veces nos da mucho miedo explorar aquello que nos daña, que nos hace vulnerables, pero a su vez eso nos permite sanar muchas cosas. Estaba algo nervioso, no porque fuera a cambiarme completamente o que tuviera como que cierta desconfianza pues de la psicóloga, sino más que nada que pues era realmente enfrentarme a esas dudas, esos prejuicios, a todas esas ideas que, como te mencionaba, yo interpretaba negativas, era verlas de frente y ver de dónde venían o si había ciertos comportamientos o acciones que yo provocaba que pues lo ocasionaran. Al momento de abrirme, contar mis experiencias de vida, las cosas que pues he pasado, fue un proceso que duró varios meses. Claro, ¿no? Las primeras sesiones sí sentías como una especie de alivio, ¿no? Pero pues uno tiene la expectativa de a dónde va a llegar esto, cómo va a ser ciertos meses después. Y la verdad es que ya que pues yo tuve mi diagnóstico, me diagnosticaron autismo y pues eso me ayudó mucho, sobre todo a liberar ese peso, esa carga emocional de no saber lo que estaba ocurriendo conmigo. Pues sabía que ahora ya había por lo menos una indagación de esa respuesta, de por dónde iba. Entonces me ayudó mucho a descubrir que las cosas no son como una vez se encierra pensando, ¿no? Sobre todo cuando uno es muy joven y está en etapas de vida como en la universidad, la preparatoria, en donde pues la verdad uno es
muy, pues en mi caso, dócil, ¿no? Ante las llamadas de atención de los profesores, de cierta manera también los compañeros, sentirse que uno no encaja y ahora pues todo eso va, pues he podido llevarlo adelante, he podido salir adelante de eso gracias a la terapia, sobre todo pues, gracias a Vale. La experiencia más loca de mi vida, pero llena de amor por mí, llena de hambre de quererme conocer, de compromiso de quererme reparar. Creo que es el acto más grande que yo he hecho, voltearme a ver y ver que estaba, se podría decir que rota, y la manera más bonita de sanarme fue ir a buscar las respuestas que yo creí que estaban en el exterior, a buscarlas dentro de mí. Pero ha sido un proceso muy enriquecedor y pues debo decir también que muy doloroso, donde he tenido que enfrentar cosas, recuerdos, emociones y quizás pláticas incómodas conmigo para poder ir reparando y haciendo consciente de dónde venían estas emociones que me orillaron a decidir ir a terapia. La verdad para mí ha sido lo mejor que me pudo haber pasado. Para ser honesto, lo intenté con muchos psicólogos y no me funcionó en absolutamente nada. Yo siento que esto era lo que de verdad necesitaba y la verdad me hizo tanto bien, me ayudó en muchísimos aspectos, de verdad. Para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado. ¿Cómo describiría mi experiencia en terapia? La puedo describir como muy introspectiva y acogedora. Me he sentido muy acompañada y guiada en mi proceso terapéutico. Bueno, lo que así a grandes rasgos podría describir como en la terapia sería resaltar que se habla abiertamente y con mucha confianza, o sea, de todo, ¿no? O sea, sobre pensamientos o emociones o comportamientos o recuerdos, situaciones difíciles. Y no es que te den un consejo como tal o una fórmula mágica, sino que pues te guían y te sueltan preguntas claves y te cuestionan y te ayudan a entender patrones que puedan estar causando malestar o la razón por la que estés ahí, ¿no? Entonces, así a grandes rasgos, eso es lo que describiría como mi experiencia en terapia. ¿Qué has aprendido de ti? En terapia he aprendido sobre mí que soy más resiliente de lo que pensaba y muchísimo más fuerte de lo que yo creía. He aprendido que soy una persona muy paciente, muy amorosa, pero también que me he olvidado de mí, que me he dejado en segundo plano, que no me había elegido porque siempre pensé que mi deber era aguantar para ayudar a los demás. He aprendido que soy muy valiente, soy muy comprometida, que creía que tenía muchas cosas resueltas, pero que no. Que en este proceso he venido a abrir cosas que creí que había ya cerrado. He aprendido a ser paciente conmigo mismo, he aprendido a que llorar está bien, que no siempre tenemos que estar bien, que va a haber momentos en los que algo va a estar mal, pero así como eso va a estar mal, también habrá soluciones, más bien, habrá soluciones, son cosas que se pueden arreglar, son cosas que puedo resolver y por las cuales no tengo que seguir atascándome. Así también como es válido tener tiempos para mí, como también lo es el poner límites. ¿Qué he aprendido de mí? He aprendido a escucharme, a saber qué cosas me gustan y cuáles no me gustan, y he aprendido a identificar mis valores y cómo puedo relacionarme con otras personas a partir de ellos. Muchísimo autoconocimiento profundo, o sea, comprender cómo pienso y cómo siento y cómo actúo y por qué, ¿no? Esa es una de las cosas que diría que he aprendido de mí. Dime 3 antes y 3 después de tu proceso terapéutico. Haciendo una comparativa sobre el antes y después de mi proceso de terapia, antes me costaba darme crédito incluso por mis pequeños logros. Ahora puedo sentirme orgullosa de mis avances. Antes me hacía responsable de las decisiones de otros y ahora puedo identificar hasta dónde soy responsable y cuándo ya no me compete. Antes anteponía mis necesidades a la de los demás y ahora soy mi prioridad. Primero, siempre he tenido como que dificultades para relacionarme con las personas, no como tal, no es que no me agraden, sino es que quizás a veces yo quiero agradarles demasiado y termino haciéndome
ideas en mi mente, sobrepensando. Poco a poco he podido dejar eso a un lado y pues simplemente convivir, ¿no? Dejar que las relaciones humanas fluyan como tengan que fluir. No siempre es como uno quiere, pero pues es más fácil dejarlo fluir las cosas como son que desgastarte todo el día sobrepensando. También me di cuenta que antes no tenía tanta confianza en mí mismo, pero actualmente pues me siento un poco más confiado en lo que hago, en lo que cuando me toca hablar o decir algo, la verdad siento más confianza. Al final sé que de mi condición de autismo o de mi diagnóstico de depresión, pues uno es más que eso, ¿no? Uno puede aspirar a más que eso, sobre todo si cuenta con el apoyo psicológico. Pero también siento que acepté una parte de mí que quizás la tenía un tanto reprimida o por lo menos no la había hecho tanto caso. Que después todo este aspecto creativo que va de la mano con mi carrera me ayudó a abrir más mi perspectiva sobre las cosas, sobre cómo las personas interactúan en el mundo, cómo es que otras personas pueden crear otro tipo de cosas. O sea, no cerrarme simplemente a lo que yo creo que está bien o lo que yo considero que es bueno o malo. Pues no, realmente hay un mundo allá afuera con el que uno puede aprender mucho, ¿no? No solo limitarse a que está bien o que está mal. Antes le daba mucha importancia a la opinión de los demás. Tenía miedo a no ser suficiente. Antes creía que ser vulnerable era signo de debilidad. Después del proceso he aprendido a decir lo que quiero, a tener pláticas incómodas para yo sentirme bien y ponerme como prioridad. 2. Saber que los miedos no se van a ir y que eso no te limite a hacer algo que quieras o a seguir adelante. Y he aprendido a no asumir lo que los demás quieren decir. He aprendido a preguntar para poder entender y tener esta comunicación, aunque sea incómoda, con los demás. Pues uno de los más claros es que pues yo era una persona que no sabía poner límite porque fue algo que nunca aprendí, nunca me enseñaron cómo poner límites con la gente. Tal vez mi temperamento muy pacífico también influía en ello, entonces pues antes no sabía cómo poner límites a la gente, ahora reconozco mis límites, sigo trabajando con algunos, pero he tenido un gran avance. También he aprendido a pedir ayuda. Antes pues estaba muy acostumbrado a que todo lo tenía que resolver solo porque eran problemas míos, pero aprendí a que no es malo el apoyarse en alguien más. Y por último, aprendí a decir no a las cosas. Cuando algo no me agrada o cuando no estoy contento con algo, por fin sé decir no. Antes me costaba muchísimo trabajo y terminaba cediendo a las cosas, aunque a mí me incomodaran o me molestaran, pero aprendí a decir no y eso es uno de mis mayores avances. El primero, antes no me quería ni me gustaba mi físico ni mi forma de ser y ahora valoro mucho mi cuerpo, me gusta maquillarme, peinarme, ponerme mi ropa favorita, verme al espejo o tomarme fotos y también valoro mucho el cómo soy y todo lo que conforma mi identidad. El segundo es que antes creía que no podía hacer amigos por mi propia cuenta y que no encajaba con las personas de mi edad. Ahora sé que tengo las habilidades para poder hacer amigos en cualquier lado donde yo esté. Tercero, es que antes priorizaba a los demás y me olvidaba de mí y ahora me pongo como prioridad a mí y sé poner límites a las demás personas. Los antes y los después de mi proceso, ¿no? Uno sería ese de autoconocimiento profundo, pero el segundo podríamos decir que es la gestión emocional, aprender a identificar o expresar las emociones. No sé, por ejemplo, la ansiedad o la tristeza o el enojo o el miedo es como aprender a gestionarlo, no es simplemente no sentirlo, o sea, no. Por ahí no va la onda. Es más bien aceptar lo que te está pasando, abrazar esas emociones y navegar con ellas. Otra podría ser, pues, hasta mejorar en mis relaciones personales, ¿no? O sea, ya sea en las habilidades de comunicación, los límites sanos, obviamente, la empatía, y pues eso, pues, me ayudó, ¿no? A fortalecer mis vínculos personales y profesionales. Principalmente los profesionales también, ¿no? ¿Cómo te sientes después de tu proceso terapéutico en 3 palabras? En 3 palabras, segura, confiada y capaz. Diría que es estar más presente en lo que está sucediendo en la actualidad, no tanto divagando en mi mente. Bien podría decir más seguro. He aprendido a aceptar y a convivir con estas cositas que yo antes consideraba como errores, pero ahora pues acepto que son parte de mí. Y también un poco más calmado. Al momento de que dejas todas esas responsabilidades y todo ese peso atrás, pues como que te da chance de enfocarte en nuevas cosas. En 3 palabras, claridad, amor, introspección. Libertad, paz y comprensión. En 3 palabras, sería libre, segura y feliz.
Seguro, con mucho autocontrol, mucho autocontrol. Y la tercera sería más en paz conmigo mismo. ¿Recomendarías ir a terapia? ¿Por qué? Yo sí recomendaría tomar psicoterapia porque como en mi caso a veces carecemos de las herramientas necesarias para hacer frente a ciertas situaciones en nuestra vida. Cuando ya sentimos que las cosas nos sobrepasan, se requiere ayuda externa, se requiere el poder contar con alguien que te guíe, que te muestre tus fortalezas, que te ayude a saber de qué eres capaz y que puedes hacer las cosas. La verdad, yo sí lo recomendaría bastante. Todos necesitamos ser escuchados, necesitamos enfrentarnos con nuestros miedos, con nuestras inseguridades y dudas para poder vivir con calma, poder enfocarse en lo que está sucediendo y sobre todo como están las cosas actualmente, creo que lo mejor que podemos hacer es canalizar nuestras emociones y también pues el trabajo que realiza Vale es bastante bueno, la verdad. Y sí recomendaría ir a terapia. Para mí ha sido una de las experiencias más bonitas. Lo he incorporado a mi día a día, de sentarte y preguntarte qué te sucede, escucharte y tú solo abrazarte. Tener a alguien que te acompañe, hacernos responsables de nuestras emociones y de nuestras decisiones. Nos toca a nosotros. Eso nos haría tener relaciones más sanas y dejar de escuchar el ruido afuera para aprendernos a escuchar. Yo creo que es muy bueno considerar ir a terapia. Es un regalo, es una manera de buscar sanarnos y de comenzar a florecer. Sí, la verdad lo recomiendo bastante. Para mí la psicoterapia fue muy efectiva, porque me enseñó a liberar, me enseñó a soltar, me enseñó qué está bien y qué está mal, me apoyó en ello, me dijo cosas que a lo mejor yo sabía, pero nadie me había dicho nunca. Entonces, lo recomiendo totalmente. Recomendaría tomar psicoterapia, sí, porque creo que es más fácil y liviano luchar con las batallas que tenemos con la compañía de un especialista en la salud mental que nos guía y nos brinda las herramientas para estar bien, además de que nos brinda la oportunidad de conocernos a nosotros mismos más a fondo y entendernos desde la empatía. Sí, 100%. Bueno, por todas las razones obviamente que mencioné antes. Pero principalmente porque es un espacio de confianza en donde pues puedes hablar abiertamente, ¿no? Acerca de lo que sea que estés viviendo en ese momento y te dan las herramientas, es como un acompañamiento guiado, ya no estás solo. Esa es la gran razón principalmente que diría, ¿por qué recomendaría? Porque ya no te sientes solo y en el momento en el que te das cuenta de que no estás solo, puedes actuar sobre la marcha, me explico, y te vas adaptando a lo que sea que vayas necesitando con este acompañamiento guiado, ¿no? Recuerda, pedir ayuda no es un signo de debilidad, es un acto de valentía. Reconocer que algo no está bien y dar el paso hacia el cuidado emocional es una forma profunda de amor propio. Si estás atravesando un momento difícil, recuerda, no tienes que hacerlo sola o solo. Hay personas capacitadas para acompañarte, escucharte y ayudarte a encontrar claridad y alivio. Buscar apoyo psicológico no significa que fallaste, significa que eliges sanar. Gracias por estar aquí. Si este mensaje resonó contigo o crees que puede ayudarte o alguien más, compártelo. Y si estás lista o listo para comenzar tu proceso, aquí estoy para acompañarte.